Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 13, el versículo 4. Y Jonadab le dijo: Hijo del rey, ¿por qué estás cada mañana tan decaído? ¿No me lo vas a contar? Amón le respondió: estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalom. Bueno, esto es entonces lo que se nos presenta. Dijimos ya desde el versículo 3, queridos amigos, que entramos en el caracú, era del problema. El versículo 2 también. Amón estaba tan apasionado que cayó enfermo de amor por su hermana. Como ella era virgen, Amón pensaba que sería imposible acercarse a ella. Pero Amón tenía un amigo llamado Jonadab, hijo de Shimá, hermano de David, que era muy astuto. Y ahora entonces viene el versículo 4 que hoy estudiamos en este curso bíblico. Él le preguntó a Amón: Príncipe, ¿por qué estás cada día más abatido? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Amón le respondió: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalom. El contexto bíblico, queridos amigos, es decir, dentro de la narración, lo que estamos encontrando aquí, es dentro de este diálogo que revela la verdadera motivación interior de Amón y expone también la progresión del pecado desde su fase oculta hacia su manifestación externa. Quiere decir que es lo que él sentía por dentro. Oñanduina lleva. Hacia Tamar. Y entonces eso era un deseo o una pasión, porque dice: estoy tan apasionado que caigo enfermo. Pero eso primero era una situación oculta. Pero acá hasta este amigo, Jonadab, es el que se da cuenta y le pregunta: ¿por qué no me dices? Es decir, ahora eso que era fase oculta ahora se hace manifestación externa, se da a conocer. Entonces, recuerden que Jonadab era muy astuto, ¿verdad? Entonces actúa como ese que cataliza, es decir, que junta, Uerula y Bahía, ave, y por eso utiliza la palabra Galá. Galá quiere decir descubrir, exponer, Galá. Es decir, esa persona que intuye, que mira, que sabe, entonces cómo va a dirigir la situación. Pero siempre, el italiano, por ejemplo, dice il furbo. Es interesante, ¿verdad? Esa palabra. Galá sería en hebreo, el galá. El galá es aquel que mira, que entiende, que es muy astuto, como el arum, ¿verdad? Pero que va a catalizar, o sea, va a hacer una síntesis. O guapío, calculado, mañana, y después entonces le va a dar ahí el consejo. Ahora, la pregunta insistente aquí de Jonadab, 2 veces, ¿verdad?, sirve simplemente como un mecanismo para desnudar el conflicto del corazón de Amón en este caso. Un corazón que estaba trastornado por esa pasión, por ese deseo. No es amor, es más bien una obsesión desordenada, una obsesión directamente. Entonces, este texto muestra cómo en la dinámica del pecado siempre hay un momento en que lo interior también se verbaliza. Lo que sentimos interiormente comienza a verbalizarse. Y así, al hacerlo, adquiere forma y fuerza. Ahora, cuando Amón confiesa esta atracción hacia Tamar, aquí es donde el relato, queridos amigos, marca un punto de no retorno. Es decir, hay entonces todo un desarrollo de lo que nosotros vamos a entender que después va a ser una situación bastante negativa de Amón con respecto a Tamar, la hermana de Absalom. Dentro de un contexto histórico, estamos siempre en la corte de David, estamos aquí, son los hijos del rey que viven en un contexto donde la influencia política, la jerarquía también familiar y la ceremonia del poder configuraban dinámicas psicológicas y también morales complejas. Son bastante complejas, ¿verdad? Todo lo que existe aquí, todo lo que tenemos en esta parte. Ahora, en el antiguo Israel,
los príncipes siempre estaban rodeados de consejeros, estaban rodeados de parientes, cuya función era orientar la conducta del heredero. Que estamos hoy en los cursos anteriores. Hoy porque siempre dejaban en manos de. Y en este caso, estos que tenían que orientar, educarlo, formarlo. Imagínense, aquí está Amón. Amón es el primogénito y así es que tiene que ser educado, tiene que ser más o menos ya instruido porque puede ser el futuro rey. Sin embargo, la presencia de personajes como Jonadab muestra cómo la corte podía convertirse también en un espacio de intriga y de manipulación. Esa es la palabra, el armá. El armá quiere decir una manipulación. Yaipuruta de todos los elementos, pero simplemente para manipular las acciones. Ahí entró el arum. El arum, ¿se acuerda que quería decir esa astucia? Pero esa astucia que puede ser también malintencionada. Con una cierta confianza, pero sin embargo después también puede ser malintencionada. Por lo tanto, estos son los que desencadenarán después, queridos amigos, todos los conflictos, las rebeliones. ¿Por qué? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces el consejero y entonces le va sacando, como se dice, informaciones. Pero hoy puro de y contra. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa de Yarañe. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, el segundo libro de Samuel, capítulo 13, el versículo 4. Él le preguntó a Amón: príncipe, ¿por qué estás cada día más abatido? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Amón le respondió: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalom. Hermano de mi hermano Absalom. Bueno, esto es lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Y entonces, desde aquí podemos ver dentro de un contexto cultural antropológico que culturalmente, desde el aspecto antropológico, en una sociedad así patriarcal como la de Israel, la conversación entre dos varones de la realeza poseía un peso determinante. Es decir, aquí hay algo que se va a decidir, ¿verdad? Y aquí le tenemos a nada más y nada menos al Jonadab, ¿verdad? Que es hijo, dice, de Shimá, y que era luego hermano de David, es decir, este es el sobrino también de David, sobrino, porque es el hijo del hermano de David, Shimá, era el hermano de David. Y entonces tiene una influencia aquí, porque este sería también su primo en todo caso, ¿verdad? Y entonces tiene una influencia muy grande sobre Amón. Y podría definir el destino de la familia de acuerdo a cómo van a tomar las decisiones. Antropológicamente, este versículo nos ilumina cómo opera el deseo prohibido, porque en prohibición ya hemos visto en los cursos anteriores. Esto no se podría, sería el incesto, ¿verdad? Dentro de una psicología humana. El corazón, cuando no se somete al orden de Dios, cae fácilmente en el autoengaño. Queridos amigos, es decir, si nosotros no tenemos ese pensamiento desde Dios
Ñandé, ñandañe, pues no lleva ya guapuya calculaña, mañana, bueno, cochera pesa ya potajina. Pero ya pobe ñandillara, oyerurejaisa se, pesa ya pobana. Peñandillara, oyerurejaisa se, porque la upeana ya pues no diga tú, ay, a mi meta no voy a poder llegar a mi objetivo. Entonces, aquí es la palabra clave que nosotros utilizamos, es el autoengaño. Autoengaño. Eso se dice en hebreo, sheker, mentira del corazón. Sheker. El sheker se oía añembotado y se yupe oía llevo. Y aquí ese Yonadab que representa al amigo tóxico, ya la juventud cuera y ese es tóxico. Aunque o asama y palabra pe moje purubea pe juventud cuera o cama otra terminología pues huye. Pero ese es un tóxico ahí, la gustó porque siempre verunde la ñande más ya es tóxico de intoxica pa peajina la Yonadab. O ave ve que tuve el veneno que le va metiendo poco a poco a Amón. Y no le corrige en realidad y no le dice, porque él pues dice, estoy muy apasionado, ¿verdad? Que lo que te pasa es eso. ¿Por qué estás cada día más abatido? ¿Por qué no me cuentas? Hoy casi oí. Y Amón le respondió, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Es decir, que directamente oía, y así, Amón es la persona que justamente a quien no se le debería, o mejor dicho, Amón, como el que sufre el apasionado, justamente le cuenta a aquella persona a quien no le debería haber contado. Una persona tóxica, que no es capaz de ayudarle, de corregirle, de hacer que salga adelante. Y entonces esto le lleva a un colapso. La pasión, en todo caso, va a sustituir al discernimiento. El discernimiento, sustituir eso. Y la pasión, eso pues se vuelve fanatismo. En lugar de discernir, en lugar de entender, en lugar de yaguapilla calcular, nos lleva, queridos amigos, a situaciones de fanatismo que después nos obsesionan. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, Yahuero Guataina, Yahabayambe, Catube, y aquí entendemos lo que nos ofrece, ¿verdad?, el autor sagrado, diciendo, él le preguntó a Amón, príncipe, ¿por qué estás cada día más abatido? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Amón le respondió, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Y entonces aquí le va a contar, le cuenta. Y justamente decíamos, le está contando a una persona tóxica. Hay algunas palabras claves. Primero luego que le encuentra deprimido, dice. Le encuentra deprimido, decaído. Atzav en hebreo expresa un dolor interior, queridos amigos. El dolor interior. Atzav. Mezcla la tristeza, agitación y angustia. Mezcla entonces tristeza, mezcla agitación y mezcla una angustia moral. No es solo entonces estar triste, ¿verdad?, sino experimentar un desorden del alma que afecta al cuerpo. Aquí hay un desorden tremendo, queridos amigos, pero que afecta también el cuerpo, no solamente el alma, sino que también el cuerpo. Ahora, dentro de nuestra exégesis,
Atzav revela que Amón está atrapado en un conflicto interno de tristeza que no proviene de una injusticia sufrida, no es una injusticia externa, da ego ua lleva a oye ya píjese una injusticia, sino que es un deseo prohibido que lo consume desde dentro. Es decir, desde adentro le está saliendo. Entre comillas vamos a decir, queridos amigos, esta injusticia que le pasa a él es un deseo prohibido. Apea la séndica tuya hina lleva la agüero guata, no se encamina. Apea la ya por vaya se da de depresión y vaya. Aquí nosotros en este texto bíblico utilizamos este verbo, pero para describir dolores que nacen de una ruptura con la voluntad de Dios. Entonces, vea la famosa onda darekoi pepe agua do guapi lleva la se conasome do guapi la se ave vea la a guap. Entonces nos sentimos en esa angustia verdadera. Y así, ese dolor que nace de una ruptura, en este caso es una ruptura, queridos amigos, con nuestra propia conciencia. Con la de problema. La conciencia es nuestro, entre comillas, nuestro superego. A la superego, una la de policía. Va el significado de el policía. Policía, pues, es aquel que resguarda el orden. Pegan la policía. Resguarda el orden. Es decir, tu superego lo que está resguardando es tu conciencia. Pe iba ahí es indelante de conciencia y no pea o iba ahí. Pea será de ella, pues. Pean de ella transgredí. Rehasalan el semáforo rojo. Pean de ella, pues. Pea será o iba ahí. Pean diga tu dere y puruana. Entonces, lan de lan de registro de coanen, die pueden de coima. Apes. De transgredí, ne mantilan de luz, perruta de rejón. Ese, bueno. Todo lo que vos quieras. En Moilan, ejemplo. Entonces el policía, queridos amigos, es el que te resguarda a vos, ¿entendiste? Entonces está actuando como ese policía. Y cuando vamos en contra de Dios, a Pepe por llama la agua, porque la conciencia oye inde será y pendere ya poa, pero ahí. Y la conciencia te lo dice enseguida. No hace falta estar esperando que alguien venga a decirte, ¿verdad? Entonces, Amón, aquí, en esta relación que tenemos, el Atzav, no es purificador, ¿verdad? Sino degenerativo. El Atzav, entonces, con este significado de decaído, deprimido, me andan de purificar y me ve al revés. Eso nos lleva al sufrimiento. Nos conduce, queridos amigos, a una situación difícil que incluso nos manipula interiormente. Nos manipula interiormente y nos lleva hacia el pecado. Hay otra palabra clave, queridos amigos, que es lo que le está pasando a él. Dice, estoy apasionado, estoy enamorado. Añe enamora y te oí la hermana, que es de otra madre, evidentemente, ¿verdad? Y por eso que es hermana de Absalón. A ver, quema ahí la palabra Absalón, el nombre de Absalón, porque iba y vete en la situación. Pero todavía ya te va poniendo. A ver, ¿qué ante la historia de Amón y Tamar? Sino que Amón, Tamar y su hermano de Tamar, que es Absalón, porque Utainala iba y ella y él está enamorado. Ahab, ya vea la hebreo, ve. Y la idea de amar en hebreo, Ahab, no significa amor verdadero, ¿verdad? Sino apego posesivo. Aquí, por lo menos en este contexto. Estoy apegado, pero de una manera posesiva. El amor es ciego y yaguayna. Estoy realmente ahí que no puedo y no sé qué voy a hacer. Entonces, de cierta manera, Ahabá, por ejemplo, mi amor, my love, ¿verdad? Puede significar un amor auténtico. Pero aquí lo que el autor sagrado nos quiere mostrar es en una forma irónica. Amón llama amor en realidad a un deseo deformado. ¿Vea? Hay amor verdaderamente. ¿Vea? Deseo posesivo la agüerecoaje. Entonces el verdadero amor es relacional siempre, es oblativo, es orientado hacia el bien, hacia la otra persona, la caridad, el amor, shahecabe y ponabe será pisabe guanayeva. Pero Ahab
aquí entonces puede describir directamente ese amor idolátrico, ese amor de pasiones corruptas. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, de Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 13, versículo 4. Dice, él le preguntó a Amón, príncipe, ¿por qué estás cada día más abatido? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Amón le respondió, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bueno, queridos amigos, aquí entonces es muy interesante, ¿verdad? Cuando estamos haciendo este estudio bíblico, tenemos que mirar que hay muchas enseñanzas, ¿verdad? Enseñanzas que quedan para nuestro corazón, para nuestra vida, en el aspecto bien práctico. En el aspecto doctrinal. La doctrina es esencial y fundamental. Si ustedes recuerdan las catequesis de Cirilo de Jerusalén, son maravillosas las catequesis de Cirilo de Jerusalén, son los primeros padres de la iglesia que van escribiendo en su catequesis, pero de una manera doctrinaria, ¿entienden? O sea, nos escriben y nos van demostrando cómo es el concepto, como Pedro después dirá también, tenemos que dar razones de nuestra fe, ¿verdad? Porque hay que dar razones, apego la catejeo, hay que dar razones de la fe. Cirilo de Jerusalén es espectacular. Pero Yandeco Anga lleva, para hacer simplemente algo más práctico, estilo San Juan Bosco, de Yarañe lleva Uberú y Yupenguana o entendeo Ñamindu Upona, y después le daban una cuestión bien práctica, ¿verdad? A sus jóvenes, porque eran jóvenes, pues, y más todavía, jóvenes de la calle, jóvenes. Umia donde hablo de una manera bien práctica, es la doctrina de Intelares y Yana y Yupecuera. Y entonces, la primera enseñanza es que la verbalización del pecado, Japea con ñande liberama de cierta manera, la ñande, la yaeo, las cosas, eso nos puede liberar. Pero al mismo tiempo, queridos amigos, el deseo desordenado también se convierte después poco a poco en palabra y comienza después poco a poco a tomar forma, ¿verdad? Entonces, peña ñañamindu acuejina con añañe punuma lleva, ya ponemos en palabra y ahora ya estamos expresando y estamos diciendo, cuasa ya vos esto quiero conseguir, ¿entiendes? O sea, ya verbalizamos, queridos amigos. Y así el pecado también. Un segundo elemento es que los consejeros, no nos olvidemos, ellos influyen en nuestra vida, influyen en el alma de la persona. Uvealaña de consejero, pero tiene que haber un camino, ¿verdad?, de consejería. Yo, queridos amigos, en realidad, muchas personas, ¿verdad?, que llaman, que vienen, que piden, bueno, ya se cago la tiempo porque y la de tiempo, ahí ya te interesa, ahí la persona, oye, ese es mía, y está bien. Y yo aplaudo porque el consejero, no es que el consejero se la iguapa, se la tandema, vaya porque se la iguapa hoy. No. El consejero, queridos amigos, es simplemente el que te va escuchando la situación, reflexionando sobre la problemática. Pero para buscar la medicina, es como el médico, es un clínico del alma. Por eso que el médico y el sacerdote están muy bien comparados, ¿verdad? etc. Y eso también, con respecto al alma, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? Y entonces desde ahí uno va mirando y después con la experiencia, de acuerdo a la psicología, a la psiquiatría, al aspecto espiritual, a la fuerza espiritual de Dios, etc., uno procura aconsejar, consejero. Entonces, tiene mucha influencia. Un tercer elemento es, queridos amigos, que la psicología
puede también llevarnos al autoengaño. Atención, que hay una psicología del autoengaño. Es decir, Amón aquí cree que su obsesión es un amor, ¿verdad? Algunas veces de pechaña y moa. Nosotros muchas veces, y eso es el amor propio, el fanatismo, yo siempre insisto, ¿verdad? Porque está la gente diga tú y que reacciona nomás, pero por fanatismo, por la capacidad, ¿verdad?, de reflexión. En síntesis, es una ignorancia supina, ¿verdad? Entonces, por ñemonguetabean. Ya digo, ya de mi frase, a mí me gusta mucho, era el famoso chatocure. La cure ni indica tú ñemongueta. Yagua imbaracayao miave no diga tú miave re a diestra. Le moise de tembiu, a ben yagua perejue, a opitao. No vas a comer todavía. A opitar la yagua mañana de. Bueno, ahora puede comer la yagua a ojota o ula y campo uta la o uana. A la maracayao pise. Se mandó una pandemia allá, recuerdo que tenía para callar. Y veo espectacular que me hizo compañía. Apea y utite, se no me oye por tumba. Llevan más años, tienen algunos a hospital, ven ahí mova. Y entonces, queridos amigos, después, cómo se va formando, ¿verdad? También, es interesante. Oye, de estrajo. Pero la cure ni de por y viejo pega con la ñande ya es la trato cure. Va el trato cure. A la cure vengo y la tembiu han nire ya o ven en huepotino. Ay, gustan de la tembiu ari. Ande por y en die ni mongueta. Después ni mongueta. Y entonces por eso, queridos amigos, hay que tener en cuenta esa psicología, ¿verdad? Del autoengaño. Alguna vez se coña de ñaimo a vea lleva que lo que nosotros decimos, lo que yo pienso, lo que yo quiero, apenas entonces cucureya, de moisés la tembiu, ande porque tembiu un te la de caen, tembiu un te la peara picuendo, no matáis nunca. Luego hay otra enseñanza muy interesante, queridos amigos, aquí, que es el pecado como un quiebre familiar. Todo pecado, queridos amigos, al final de cuentas, quiebra nuestra relación. Aquí nosotros le decimos familiar, lleva a decir entre nosotros nuestra relación. Diga tú y la ña continúa, ña entendebe, ya yo jugué ya lleva. Y el que comienza, ¿verdad?, con una conversación privada, así, es decir, aquí con lo que le dice. Él le preguntó a un príncipe, ¿por qué estás cada día más abatido? Dice, ¿por qué no me cuentas lo que te pasa? Pero Pepe ya iba y ve mala situación. Era el más astuto de ellos, el más astuto, arrum. O sea que hoy puro ahí, en vez de fidelidad, ¿verdad? Entonces el amén decíamos que es la fidelidad. Y vas a ver hoy puruta en contra. Amón le respondió, estoy enamorado de Tamar. Pero queridos amigos, aquí, esa conversación privada después terminará destruyendo a toda una familia real. Vean la chismosería. O vean la ñandela y ya poseen la iba ahí. Entonces, se llama de la posibilidad a veñaña mongueta o se ayudaña bueno a Mozambique a pejamo, ¿entendiste? Pejina la reyuja re poco lleve inea re revolver lleve. Entonces, queridos amigos, es muy importante tener en cuenta este aspecto. Y luego hay una quinta enseñanza muy importante, que es que la Biblia como espejo del corazón humano. Ya digo, porque dice luego que la Biblia es para corregirnos, dice. De la Biblia. Y aquí hay dinámicas universales del alma, es decir, el deseo, la mentira, la presión social, la falta de dominio propio. Entonces la palabra sigue iluminando nuestra psicología contemporánea, queridos amigos. Y esto es importante, esto es importantísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros, queridos amigos, para que podamos dirigir también nuestras acciones. Me despido de usted y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.